Ya les he venido compartiendo cómo ha sido mi proceso en mi experiencia con el compartir y poder disfrutar de la casa que siempre había soñado y que ahora me pertenecía. Resolví el tema de una grieta en la pared. También encontré el valor de su fachada, que en el momento yo no sabía valorarla por estarla comparando con la de otros, pero que al darme el permiso de verla como lo veían los demás, mi casa tenía la fachada perfecta. Después de estar ya un tiempo compartiendo con ella y disfrutando de su cobijo, empecé a percibir un mal olor, un olor muy fétido y fuerte que incluso no solamente me estaba incomodando a mí, sino que incomodaba también a aquellos a que venían a visitarme. Ante lo que yo ya había vivido con la grieta en la pared, me di el permiso de no temerle y saber que era mejor desacomodarme a tiempo que postergar y después tener un ruido mayor. Así que acudí al plomero para que me ayudara a resolver la situación y saber por qué era el tema del olor. El plomero llegó, revisó toda la parte de la plomería y después de ya tener su conclusión me dice: señora, tengo que darle una lamentable noticia. Yo le dije: ¿cuál? Resulta que su casa no cuenta con acueducto, sino que tiene usted un pozo séptico. Para mí fue duro, no me lo esperaba. En mis expectativas, yo, idealizaba y afirmaba que tenía un acueducto, mi casa nunca un pozo séptico. Y me molestó. Realmente no fue agradable. Pero después de respirar profundo, de serenarme y de pensar las cosas con claridad, poder visualizar todo lo que ya había pasado con mi casa, el poder recordar el cómo me había esmerado por tenerla conmigo, no iba a dejar que una noticia como la del pozo séptico nublara el amor que le tenía y lo que disfrutaba de ella. Así que le dije: pongámonos manos a la obra que hay que hacer. Entonces llegó y me dijo: lleva mucho tiempo sin un mantenimiento que se le debe hacer mínimo anualmente. Yo le dije: hagámosle, haga lo que tenga que hacer. Eso sí, no dejé de preguntar: ¿podemos hacer un pozo, un acueducto, ponerle alcantarillado? Me dijo: no, señora. Las características de su casa y en el terreno en el que están no le permiten tener, por lo pronto, a corto y a mediano plazo, un alcantarillado. Dije: bueno, ni modo, entonces hagámosle. Y era el ver cómo en su conjunto ahora se sumaba esa característica particular y puntual a mi casa, ese pozo séptico, en donde me estaba dando el permiso de ya no quejarme ni sentirme en desventaja por él, sino en aprovecharlo y verlo como una virtud que hacía aún más especial mi casa, y que lo único que debía hacer era aprender ahora a convivir con esa nueva característica de ella, a fluir con ella, amarla y respetarla. Una cosa era la casa que yo soñaba y la idealidad que tenía, pero otra muy diferente era lo que ella me estaba presentando en su propia historia. Y eso fue lo más importante para mí, el que ella me estaba haciendo saber una vez más de una manera diferente, que también trae una historia. Tiene una historia de cómo fue construida, del por qué fue construida ahí, de sus cimientos, de cómo fue levantada. Y me empezó a generar curiosidad saber un poco más de eso. Por lo pronto, estaba claro de que debía aprender a cómo cuidar de ese pozo séptico. Y así mismo como yo me iba a empezar a entrenar a aquellos a que me vinieran a visitar para que me ayudaran a cuidar de ella, para que también la valoraran y la apreciaran como yo lo estaba haciendo, porque en definitiva era mi casa y yo era la que podía hablar por ella. Éramos un equipo, éramos uno solo, y eso me permitió amarla aún más, respetarla y ante todo
generar y ser empática con ella y por lo tanto compasiva. Entonces, en el día de hoy, muy buenas a todos nuevamente, les traigo esta historia que he llamado El Pozo Séptico. Y viene con la consecución de historias que les he estado trayendo, de nuevo a visualizar en esa casa ese cuerpo tan sagrado que tenemos. Esa casa representa nuestro cuerpo, representa nuestra salud, nuestra vida, pero realmente a nosotros mismos. Y este cuerpo es la casa que nos lleva a todas partes donde vayamos. Cargan nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, hasta nuestras ofuscaciones, nuestros sueños, nuestros anhelos más profundos. Pero normalmente no se nos enseñó a cómo amarlo, apreciarlo, respetarlo y valorarlo por lo que es. Y hemos pasado la vida por diferentes situaciones que nos han llevado quizás a concluir, a cómo compararnos con otros para encontrar ese ideal que equivocadamente creemos que es el que nos va a traer la empatía, la simpatía de sentirnos familiarizados y a gustos con él. Pero resulta que no es así. Lo juzgamos, somos muy duros con él y por tanto con nosotros mismos. Somos los primeros en juzgarnos. Y en pro de esos juicios empezamos a tomar decisiones que nos lleven dizque a cambiarlo para acercarnos cada vez más a ese referente con el cual lo hemos estado comparando y que creemos que es el ideal para ser aceptado y estar a gusto en el aquí y en el ahora y en la sociedad que nos acompaña. Cuando acudimos a esas herramientas que se nos plantean, muchas veces no son las mejores, porque en definitiva no somos nosotros, y es pretender ser alguien que no somos, pretender que nuestro cuerpo sea algo que no es, y lo perdemos o lo hacemos perder en su originalidad, lo cual después en esas equivocaciones y en esos atentados que hemos hecho por él, y obviamente a nosotros mismos, nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado. Y en lugar de fortalecerlo, lo debilitamos y nos debilitamos, porque es como si todo lo que hiciéramos no fuese suficiente. Nos empezamos a juzgar, nos empezamos a llenar de rabia con nosotros mismos, además porque propiciamos ciertas situaciones que nos llevan a sentirnos aún más en desventaja y más debilitados. Juzgamos a aquellos a los que acudimos y les tocamos a la puerta para que nos ayudaran en esa solución, pero que por no ser la mejor, entonces también los responsabilizamos. Y es una responsabilidad nuestra. Entonces esta invitación y con esta historia es hacerles un llamado a la empatía y a la compasión con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra historia, porque este cuerpo cuenta una historia. El cómo resultan las cirugías, el tema, por ejemplo, de nuestra historia por querer arreglar una zona de nuestro cuerpo con los rellenos y que terminan en biopolímeros, cuentan una historia, y luego sus cicatrices, que hablaremos más adelante. El tema de, por ejemplo, escoger una pareja y no otra, cuenta una historia de cuáles son esas necesidades o vacíos que tenemos y que nos llevan a elegir determinadas personas y no otras. Y así en absolutamente todo lo que nos acompaña y la manera en cómo visualizamos y nos proyectamos y nos empoderamos en cada una de las situaciones que nos presenta la vida. Entonces, les hago una invitación a que seamos más empáticos y compasivos con nosotros mismos, con esta casa. Apreciémoslo, respetámoslo, seamos agradecidos y claro, ayudémosle a ser mejor, como yo hice con mi casa, que en lugar de quejarme, empecé a mirar qué herramientas tenía para que ya esa característica puntual de ella y que la hacía tan especial, pudiese ayudarla a mejorarla y a que fuera completamente funcional para ella, porque lo era y así fue ella. Ya quiero cerrar, les recuerdo, soy Paola Alexandra Nestiel Zorro, psicóloga, y en este ciclo de historias, hoy puntualmente quiero cerrar esta con una frase de Carl Rogers, un psicólogo humanista, que dice así: la máxima expresión de la empatía está en el aceptar sin juzgar.